La epístola a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo dio a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro tema, hermanos, es entrenar a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues estamos en la epístola a los Efesios. Decimos que pues es una epístola muy alta, muy profunda. Es probablemente pues la epístola más profunda en el Nuevo Testamento. Y en realidad, pues, estamos cubriendo Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Y en esos dos versículos específicamente estamos tomando la palabra iglesia. Entonces, al compartir de la iglesia, pues la estamos presentando de acuerdo con el libro de Efesios. El libro de Efesios la revela en 7 aspectos principales. Entonces la estamos presentando de esa manera, ¿verdad? Número 1, hablamos de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Número 2, hablamos de la iglesia como el nuevo hombre. Número 3, hablamos de la iglesia como el reino de Dios. Este es el tema que nos ocupa ahorita específicamente. Estamos hablando de la iglesia como el reino de Dios. Y hemos dicho varias cosas acerca del reino de Dios. Hoy, esta mañana, queremos realmente hablar del reino de Dios en el aspecto de reinar en vida. Este es un punto que yo quisiera relacionarlo, por ejemplo, con Éxodo 19:6. Éxodo 19:6 dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Quiero hacer énfasis en este punto. Vosotros, ¿verdad? Me seréis un reino de sacerdotes. Entonces, lo que quiero hacer énfasis es el reino de sacerdotes. No dice reyes y sacerdotes. Eso es lo que es el contraste que quiero hacer. Lo mismo cuando llegamos a Apocalipsis, ¿verdad? 1:6. También se nos dice de un reino de sacerdotes. Claro que también hay otras versiones que traducen que Dios, o sea, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O sea, reyes y sacerdotes, es decir, separándolo, ¿ve? Mostrando que una cosa son los reyes y otra cosa son los sacerdotes. Y la verdad, digo, bueno, pues realmente son uno solo. O sea, si usted es un sacerdote, debe de ser un rey. Si usted es un rey, pues debe de ser un sacerdote. Entonces, ok, ¿por qué es que dices esto, hermano Adolfo? Bueno, mire, en Génesis 1:26, Dios dijo: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese es el primer aspecto. O sea, hacer al hombre a la imagen y la semejanza de Dios. El segundo aspecto, ahí mismo en Génesis 1:26, dice: y señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en todo lo que serpea sobre la faz de la tierra. Este es el segundo aspecto. Número 1, el primero, ¿verdad? Quiero definirlo de esta manera. O sea, el primer aspecto, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Cuál era
el punto de Dios al crearnos a su imagen y semejanza, Dios realmente nos estaba diseñando para ser sacerdotes. El segundo aspecto, señorear o señorear, ¿verdad? Es decir, tener dominio, tener autoridad, tener potestad, digo como quiera decirlo, pero eso se refiere a reinar. Entonces, el primer aspecto en Génesis 1:26 es realmente ser un sacerdote. El segundo aspecto es reinar. Pero es una misma persona, ¿ve? O sea, Dios nos creó con esa dualidad. En cierta manera, pues sí debemos de ser hermanos, ¿sí? Podríamos decir de otra manera, ¿verdad? Que expresemos a Dios. Y podríamos decir de otra manera que representemos a Dios. Cuando hablamos de expresar a Dios, queremos decir que debemos expresarlo como sacerdotes que somos. Usualmente uno tiene una mentalidad, ¿me entiende? De que nada más los que traen sotana y traen un collar aquí en el cuello, ¿ve? Es decir, un collar que se amarran ahí con la misma sotana. Entonces, esos son los sacerdotes. Pero no, hermano, hermana. Dios nos creó, a usted y a mí, nos creó para ser sacerdotes. Y no solamente para ser sacerdotes, sino para señorear también. Entonces, si hablamos de señorear en vida, si hablamos de ser un reino de sacerdotes, si hablamos de ser una nación, ¿verdad? Que sea un reino de sacerdotes. Si el Señor, o sea, nos amó y nos lavó con su sangre de nuestros pecados y nos hizo un reino de sacerdotes. O sea, eso es realmente Apocalipsis 1:6. Entonces, ¿qué quiero decir? O sea, quiero tomar estos pasajes, ¿verdad? De ser un reino de sacerdotes. O sea, Apocalipsis 1:6, ¿verdad? O sea, Dios nos creó para ser un reino de sacerdotes. También al final, ¿verdad? En Apocalipsis 20, ¿verdad? 26, o sea, también el Señor nos creó. Déjame, se lo leo para estar así más seguros. Entonces, el Señor nos creó para eso. 26. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Bueno, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces, ok, en muchos aspectos, ¿verdad? Se habla de esa manera. Mire, aquí en Apocalipsis 1:6 dice, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes. Digo, estoy añadiendo la palabra de sacerdotes. Aquí dice, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. Bueno, entonces digo yo, de todos modos, quiero hacer énfasis en este punto y también en el asunto de reinar en vida. Estamos hablando de la vida del reino, ¿sí? Y entonces, o sea, necesitamos hablar de reinar en vida, porque si no, se me hace que nos quedamos cortos, ¿verdad? Y entonces, digo, la verdad, pues a mí me parece que es muy interesante que debamos tocar este punto. ¿Qué sucede, hermanos? Mire, el reino de Dios, podríamos decir que son dos aspectos. Número uno, el reino de Dios. Número dos, el reino de los cielos. Estas dos expresiones, hermanos, se usan en el Evangelio de Mateo. Número uno, el reino de Dios.
Número 2, o sea, el reino de los cielos. El reino de Dios es de eternidad a eternidad y nos muestra siempre al Padre, ¿me explico? Como el que siempre es. Nunca deja de reinar, nunca deja de ser. Siempre Él reina. Él reina de eternidad a eternidad. Por otro lado, o sea, está el reino de los cielos. Fíjese, en Mateo, se me hace que es 3:2. Digo, puede verlo usted, ¿verdad? En Mateo 3:2, ¿qué sucede? Pues fíjese, Juan el Bautista aparece ahí. ¿Ve? Y lo primero que dice Juan el Bautista, dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Escuche, Juan capítulo 3, verso 2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Note usted el término, el reino de los cielos. Y si compara, y aquí hay otro asunto, arrepentíos. Es decir, arrepiéntanse porque no están realizando el reino de los cielos. Dios es el rey de todo el universo. Dios nunca deja de reinar. Pero ustedes no están cumpliendo la función para lo cual fueron creados en Génesis 1:26. Y el Señor mismo en capítulo 4, en el verso 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a proclamar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De nuevo, fíjese qué tremendo. Juan el Bautista diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús estaba diciendo lo mismo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, por un lado, el reino de Dios nunca deja de ser, siempre es. Pero por otro lado, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es ese reino de los cielos? Pues es la persona de Jesús, ¿ve? Él estaba entre nosotros, Él se sembró como la semilla del reino y entonces nosotros, o sea, al recibirle, ¿verdad? Pues entonces, o sea, estamos en el reino. Pero hay una cosa, ¿verdad? Digo, ya en los mensajes pasados cubrimos algunos aspectos de esos. Pero aquí, o sea, Juan el Bautista y el Señor Jesucristo están diciendo ambos, arrepentíos. ¿Qué no saben? ¿Para qué fueron creados? ¿No saben que fueron creados para expresar a Dios y para representar a Dios? Digo, es otra manera de decir sacerdocio y reinado. Expresar a Dios es igual a ser un sacerdote. O sea, representar a Dios es realmente señorear, o tener dominio, o tener autoridad, ¿sí? Reinar, dicho de otra manera. Entonces, Juan el Bautista y el Señor Jesús, ambos están diciendo arrepentíos, arrepentíos. ¿Qué quiere decir arrepentíos? Quiere decir que tú estás ahorita, o sea, yo tengo mi vista, ¿verdad?, enfrente de mí. Pero arrepentirse, metanoia, quiere decir que nuestra mente tiene que ser ajustada. Entonces, quiere decir que nuestra mente tiene que dar un giro de 180 grados. Porque hacia donde estoy mirando, no estoy mirando lo que debo de hacer. Para lo que fui creado. ¿Fui creado para qué? Para ser un sacerdote y para reinar como un sacerdote. Pero, pues, soy cristiano, quizá, a lo mejor podamos decir por 10 años, por 20 años, por 30 años, por 50 años, y todavía no sé realmente para qué fui creado por Dios. Pero el Señor dice arrepentíos. O sea, hay un cambio de mente, un cambio de actitud, ¿verdad? O sea, tienes que voltearte 180 grados y realmente venir al reino de los cielos.
Ok, quiero decir eso, ¿verdad? Porque en realidad, o sea, es lo mismo que el Señor Jesús está orando allí creo que es Mateo 6:10, ¿verdad? Donde está orando la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, ¿verdad? O dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, que se haga también aquí en la tierra. Pues aquí estamos, hermanos, y seguimos en esto. Amén.